Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva reunión del ciclo de la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano, FEPAI, en que estamos haciendo una serie de entrevistas relativas a la Guerra de las Malvinas. En el marco de nuestras 11ª jornadas sobre historia, sobre las Malvinas, las Islas Malvinas de allí y hoy, que se realizaron a fines del año pasado. En ese contexto, eh, se complementa las ponencias que ya han sido publicadas por una serie de entrevistas a personalidades que han tenido que ver con la guerra, algunos veteranos de la Guerra de las Malvinas, es decir, que han estado en el teatro de operaciones, y otras personas que no han estado en las islas, pero han contribuido o tienen algo interesante, importante que contarnos. Eh, en esta tarde tenemos como un invitado especial al teniente coronel Thomas Fox, que es un veterano, estuvo en las Islas Malvinas, cumpliendo tareas dentro de su arma, el ejército, y que nos va a contar su experiencia, que se suma a las experiencias que nos han contado otros veteranos, tanto del ejército como de la Armada, de la Fuerza Aérea, de Gendarmería y Prefectura. De modo que, bienvenido Tomás, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Celina. Para mí es un gran gusto y un honor poder contribuir al estudio del pensamiento en la Argentina. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacerle las mismas preguntas que hacemos a todos, porque así las respuestas son comparables y son interesantes. La primera pregunta hay que contestar brevemente porque tenemos un tiempo para todos igual, que es una media hora. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo se involucró usted en la guerra? Es decir, ¿en qué cargo estaba cuando fue el 2 de abril? ¿Cuándo llegó? ¿Qué actividades tuvo en las islas y cuándo volvió? Esta es la primera pregunta. Bueno, yo era un capitán cursante de la Escuela Superior de Guerra y me sorprendió, como la inmensa mayoría de los argentinos, la noticia de la recuperación de las Islas Malvinas. En oportunidad de dirigirme a los cursos que se habían iniciado en la escuela de guerra, al salir de mi casa me encontré con un jefe que me felicitó y le pregunto por qué me felicita. Pues porque hemos recuperado las Islas Malvinas. Bueno, eso fue un gran shock porque este, se estaba materializando, cristalizando un anhelo histórico, reparándose una injusticia. Y bueno, por supuesto, al llegar a la Escuela Superior de Guerra, encontrarme con mis camaradas y los profesores, ya era un clima totalmente diferente a una jornada académica común y silvestre. Era todo un avispero revuelto y empezamos a conjeturar, a pensar, deliberar, a ver qué es lo que estaba pasando, qué iba a pasar, a devorar las noticias con la avidez que lo hacía todo el mundo Así y más es, por... así es. Entonces, bueno, concretamente, los cursos de la Escuela Superior de Guerra se suspendieron y los oficiales que estábamos cursando fuimos destinados a cubrir roles de la organización para el combate en las unidades. En el tiempo de paz hay una organización determinada y en tiempo de guerra se ponen a full las organizaciones, se cubren todos los puestos, se moviliza parte para cumplir acabadamente las misiones de cada organización militar. Bueno, y en ese orden de ideas, al cortarse los cursos, fuimos reasignados a distintas unidades. A mí me tocó, junto con otros camaradas, algunos de los cuales eran amigos y los conocía, y otros
que no conocía tanto, los había visto una o dos veces en la vida, subir a un ómnibus verde del ejército y dirigirme de Buenos Aires a Paso de los Libres en Corrientes, que era y es el asiento del Grupo de Artillería 3. Ahora se llama Grupo de Artillería de Monte 3. En ese momento se llamaba Grupo de Artillería 3. Fue llegar al Grupo de Artillería 3, ser impuestos sobre la situación de la unidad, y casi sin terminar de llegar ya estábamos embarcando en un tren que nos traía de vuelta hacia Buenos Aires, pero ya con todo el bagaje, con el armamento, los cañones y el personal de la unidad que ya estaba revistando allí. Así que hicimos un cambio de trocha. En ese cambio de trocha, porque seguíamos en tren hacia el sur, y la Argentina no tiene todas las trochas iguales, así que cambiamos de tren y continuamos hacia el sur. O sea que no Sí, fueron en avión. inicialmente no, en Ajá. avión fue el cruce a las Islas Malvinas. Le cuento rápidamente cómo fue el cruce a las Islas Malvinas. En un avión de Aerolíneas Argentinas al que se le habían quitado todos los asientos, se había transformado en como si fuese un gran camión con, cargado con munición de artillería, y sobre los cajones de munición iban sentada la tropa y nosotros, los oficiales y suboficiales que también integraban la unidad. Así que en distintos vuelos llegamos finalmente a las Islas Malvinas. Cuando íbamos llegando, nos llamó el piloto a los que estábamos más próximos, y tuvimos el enorme placer de ver en el disco negro del radar la figura en verde fosforescente tal cual la tomaba el radar a las islas sobresaliendo del mar. Fue emocionante. ¿Cómo fue emocionante llegar? Yo iba con un amigo de toda la vida, que lamentablemente falleció en la posguerra, pero que era un capitán también cursante de la Escuela de Guerra, un año más adelante que yo, Julio Antonio Martín Cordero. Y lo primero que hicimos fue, a imitación del Papa y sin pensarlo, ¿eh? Como teníamos el Papa peregrino que besaba el piso de los lugares donde llegaba en su misión, nosotros salimos del asfalto de la pista y fuimos a besar el piso con la turba de Malvinas. Muy emotivo. Sí, sí, fue muy conmovedor, digamos, Y porque así nos lo sentíamos. hicieron todos espontáneamente. Espontáneamente, claro, sí, sí. Brotó así como se sentía. Bueno, entonces nos sentíamos parte de una historia, de un capítulo de la historia, eh, donde estábamos teniendo un rol activo, ¿verdad? Y eso es muy lindo. Por supuesto, después vino la realidad y tardamos inicialmente, tanto mi amigo Cordero, que lo voy a mencionar por ahí más de una vez, y yo, él tenía, aparte de ser un capitán de artillería, tenía la aptitud especial de comando. Entonces, la jefatura de la unidad consideró oportuno armar, a órdenes de Julio, un grupo de tiradores constituido especialmente por oficiales,
y suboficiales. Teníamos 2 o 3 soldaditos conscriptos y los demás éramos todos cuadros. Eso inicialmente sirvió para que nosotros le diéramos una protección como si fuéramos soldados de infantería capacitados para darle protección en el dispositivo que se hizo en el Valle de Moody a la batería de tiro C, que era la batería organizada con material de la Escuela de Artillería y con gente movilizada también. Esa batería inicialmente estaba en lo que se llama una avenida de aproximación, es decir, como si fuera un gran camino por donde podía avanzar el enemigo hacia los cañones, y no tenía un elemento de infantería delante que lo protegiera. Así que esa fue la primera misión que tuvimos, darle la seguridad a la batería de tiro C. Ajá. Ahí empezamos a hacer distintas actividades de supervivencia, digamos, porque había que conseguir elementos para hacer más confortable y llevadero el tiempo de espera. Las Islas Malvinas tienen un suelo muy particular, que es la turba, que es una tierra en proceso de creación, digamos, porque básicamente es un entrelazamiento de fibras vegetales, de raíces viejas, de plantas antiguas, que se están transformando en humus, pero todavía no lo son. Este es un tema que muchos lo han mencionado, que es muy Claro, difícil andar ahí, que las ruedas se claro, hunden, es una esponja, o sea que era todo un problema. es como una esponja. En Sí. algunos casos, cuando hay exceso de agua, la esponja se llena de agua también y no se seca y cuesta eh, caminar y sobre todo mantenerse seco pisando eso. Luego, cuando la artillería enemiga disparaba sobre nosotros y caían los cañonazos sobre la turba, bueno, era una ventaja porque amortiguaba en gran forma el poder destructivo de los cañonazos enemigos, ¿no? Es decir, O sea, se clavaban absorbía, en si le esa, entiendo bien, absorbía la explosión. claro, se clavaban ahí, Ajá. es como hacer estallar un cohete adentro de una Mortimer, digamos, de una Ajá, entiendo, esponjita. entiendo. Sí, se entiende, claro, claro. Entonces, Así que sí, para ustedes en ese caso se- la turba era una ventaja. fue ventajoso. Bueno, la supervivencia consiste en tratar de adaptarse, adecuarse y adoptar las medidas para que lo que puede ser adverso resulte favorable. Entonces es un balance y en eso nos entreteníamos, en mejorar las posiciones. Apenas llegamos, montamos una gran carpa que nos habían provisto y después eh, al recorrer el jefe de la unidad dijo: eso parece la carpa de Sarrazán, y entonces era una cosa muy grande que se veía, entonces parecía la carpa de un circo, entonces la abatimos a esa carpa y ¿Y estuvieron ahí toda la guerra? no, fabricamos un rancho ahí y donde nos refugiamos, armamos una especie de salamandra hecha con un tambor de 200 litros y un caño que hacía de chimenea. Los que no sabían de qué se trataba pensaban que era una posición de un cañón antiaéreo porque era un caño que apuntaba hacia arriba, pero no, era el caño de nuestra salamandra. Y ahí eh, se inundó un día, se inundó todo ese valle de Moody, porque Moody quiere decir, es una expresión británica que quiere decir caprichoso, es decir, Moody Valley es el valle caprichoso, porque hay un arroyo que se llama el Moody, que justamente es caprichoso porque cambia su recorrido, digamos, depende de la cantidad de agua que tenga, se desborda, va para un lado, para otro. Esa es la descripción del lugar. Bueno, Se nos, como tenemos sí, poco tiempo, le voy a sí, preguntar, ¿cuándo a volvieron? breve,
Abrevio. ¿Cuándo Bueno, volvimos? bueno, Porque hay yo, otras preguntas. sí, muy bien. Bueno, le cuento, de ahí fuimos, una vez que hubo infantería adelante, ya la jefatura de unidad fue tomando a 2 personas, 3, 4, y finalmente me quedé solo y lo fui a acompañar al entonces mayor Nani, que era el oficial de enlace de artillería con el regimiento de infantería 7. Ahí estuve 3 o 4 días acompañándolo, este, y fui llamado a la jefatura de unidad y de ahí fui designado yo como oficial de enlace de artillería con el regimiento de infantería 4. Con ellos fue con quienes terminé la guerra porque como oficial de enlace de artillería estaba codo a codo con el jefe del ¿Y regimiento cuándo 4. regresaron? Regresamos un mes después de terminada la, la, la guerra. Después de la rendición y después de haber caído prisionero en combate, este, regresamos o nos depositaron en el continente el 14 de julio. Un El mes. 14 de junio al 14 de julio, un mes después. Bueno, ahora le quisiera preguntar, porque eh, evidentemente usted, algunos volvieron sin haber pasado el tema de ser prisioneros, usted sí, además, claro, y no es la rendición, sino también haber tenido así algún problema en el combate. Le quisiera preguntar, sí, porque usted estaba en una posición de artillería, creo que es el primero Sí, que tenemos que nos comenta algo sobre eso, ¿no? De todo eso que usted vivió, eh, ¿qué recuerdo impactante, personal, ¿no? Le queda algo así como que cuando alguien le menciona la guerra o su estadía en las islas, es lo que le surge, lo que usted recuerda. Es muy personal y por eso lo preguntamos, porque ahí están las diferentes vivencias, las experiencias, ¿no? Así que esta es una pregunta muy bueno, personal. sí, es un cúmulo de recuerdos. Un Claro, pero cúmulo de recuerdos. alguno tiene que sobresalir, ¿no? Siempre Sí, hay sí. alguno que sobresale. ¿Qué sé yo? Bueno, Que le le voy comento, a por mencionar. ejemplo, para algunos fue el hecho de que dijo, bueno, yo voy a seguir solo con los voluntarios y todos los soldados dieron un paso adelante. Otro recuerda, por ejemplo, si era de sanidad, el primer herido que le tocó atender, y cómo se sintió de mal porque nunca había visto un cuerpo medio destrozado. En fin, es muy diferente lo Sí, que a cada uno ha vivido. Para algunos esos recuerdos son impactantes, son demasiado emotivos. Por eso es una sí. pregunta que cada uno contesta según lo que siente que puede contestar, naturalmente. Bueno, le cuento 2 o 3 chispazos así. Una, cuando a mí me designan para que vaya como oficial de enlace de artillería con el Regimiento 4, el Regimiento 4 llevaba ya algunos días siendo cañoneado en forma constante. Era el peor lugar para estar. Sin embargo, me designan a mí para ir allí y un suboficial, el cabo primero Ángel Fidel Quispe, un cuello regordete picarón, que nos habíamos hecho amigos, digamos, dentro de lo que se puede llamar amigo en la situación de superior subalterno, ¿cierto? Nos apreciábamos y nos eh, queríamos. Quispe pidió acompañarme, ir conmigo. Y le dijeron, no, a usted lo necesitamos acá. Se ofreció un soldado para acompañarme allí a subir
al monte Harriet bajo el cañoneo inglés. Y este soldado que se llama Santo Tomás Paiva, se ofreció a él cuando a Quispe le negaron acompañarme. Quispe murió en la guerra, llevando datos para el tiro, desde el centro de dirección de fuego a una batería, porque el cañoneo británico cortaba Ah, los cables de las comunicaciones, entonces se recurría a la estafeta, un chasque, ¿cierto? Toma los datos y corre. como el de Y antiguo Chasqui, sí, sí. bueno, y ahí lo alcanzó el fuego enemigo, no lo lastimó, sino que la explosión, sin heridas visibles, lo reventó por dentro y me lo mató a Quispe instantáneamente. Ah, Y él había querido ir a lo más bravo, ahí acompañándome a mi lado, y me enteré yo luego en qué y circunstancias murió en había una muerto. circunstancia totalmente diferente, claro. Claro, y Y son Santo Tomás esas Paiva, tremendas ironías, claro. sí, y Santo Tomás Paiva, que sí me acompañó y que con el cual repasamos el catecismo entre los cañonazos, rezando en voz alta, pidiéndole a la Virgen que no nos maten los ingleses. Santo Tomás Paiva, por este milagro de la cibernética, me buscó en el Facebook y me dice: mi capitán se acuerda de mí, soy el soldado que subió con usted al monte. Y cómo no me voy a acordar, cómo no me voy a acordar de él. Qué Nos lindo tiraron recuerdo. Dentro de la hasta con... tristeza del otro muerto, Sí, claro, un lindo sí. recuerdo este. Bueno, y después algo muy tocante fue, bueno, la circunstancia de haber caído prisionero y el dolor de decir o pensar o hacer el balance, qué mejor cosa podría yo haber hecho, o, o cómo podría haber salido esto de otra forma, ¿cierto? Y ese dolor lo sublimamos, ayudando a los que se los veía peor, a los que se los veía de capa caída. Entonces yo Entiendo. me dediqué a eso mientras estuve prisionero, a tratar de levantarles el ánimo a Eso los que es muy estaban cerca mío. importante. Nosotros Y tuvimos, eso me sirvió a mí mismo claro, para, tuvimos para, un religioso, pero no cristiano, un rabino, que con todo eso que usted está diciendo, ¿no? Claro, él estaba en tierra, hacía la pastoral para los soldados judíos, pero desde tierra, ¿no? Y él comentó en la entrevista lo importante que era para los soldados, sobre todo para los soldados jóvenes, ¿no? Los más jóvenes, los que no sí, iban a por primera vez, no eran conscriptos, no eran soldados de sí, sí, profesión. Qué importante es el apoyo espiritual. Qué bien, sí. así Bueno, que es muy interesante lo que usted está contando, sí, ¿no? sí, no, es que nosotros peleamos a los ingleses con la cruz y con la Virgen, está consagrada la Virgen, la República Argentina de hace muchos Así, años, y no pasará. Vamos a tener que seguir peleando, pero así eso es. capaz que Bueno, ahora enganchamos viene con otra pregunta. la tercera pregunta. ¿Qué opina usted? Esta sí es una pregunta más objetiva, más técnica, de la estrategia de la guerra, en cualquiera de sus niveles, ¿no? En el que a usted le resulte más cómodo comentarlo. Si Bueno, tanto sea la estrategia general como la estrategia local o las tácticas más específicas en cada combate, lo que a usted le parezca interesante comentar desde su experiencia. bueno, yo lo que puedo decir en ese sentido es que el nivel de compromiso con que peleamos los que peleamos eh, frente al enemigo, lo noto diferente al compromiso de otros estamentos.
¿no? No, yo no digo que eh, haya habido una estrategia. Yo creo que hubo un gran engaño hacia la política. El león británico es un león viejo, pero es un león que tiene más de zorro que león. Y haber leído o haber estudiado un poquito más la historia, haber visto el grado de compromiso de los actores principales y los no tan visibles, hubiera servido más para encarar la situación de otra forma. De todos modos, lo que pasó, pasó. Usted está Podemos mencionando hacer, algo que ha sido mencionado por otros oficiales, claro, que, podemos que pensar que realmente no se muchas, pensó bien cuál iba a ser el enemigo y cuál iba a ser la reacción de los ingleses, y que evidentemente hubo una cierta falta de estrategia política, ¿no? Esto lo han dicho hubo, otros, sí, otros combatientes. hubo un gran engaño del que fue víctima el general Galtieri. Fue un gran engaño. Yo considero que fue un patriota con más corazón que cabeza, como le decían a Lavalle, que había que largarlo en el momento de la batalla, el León de Riobamba, ¿eh? Pero, claro, pero eh, requiere, estas cosas requieren un estudio muy profundo, muy arduo, muy tenaz, pero requieren sobre todo tener una política nacional que vea en la Cancillería no una agencia de negocios personales de algunos ocupantes transitorios, sino que haya una política exterior importante, una política exterior con un gran, profundo sentido nacional y realmente con conciencia Y puesta usted al considera que servicio. no la hay, no la hubo ni la hay. No, ni la hubo ni la hay y creo que, que por mucho tiempo no la va a haber porque esto requiere de chocarse contra las paredes muchas veces más. Malvinas nos puede mostrar las calidades humanas de los argentinos, el corazón, el amor a la patria, pero hay cosas eh, que subliman o que pueden llegar a hacer que todo ese derrame, ese derroche de amor cristalice en cosas concretas, reales. Así es, así es. Y esto que usted está diciendo acerca de que ha mostrado la guerra en algunos sentidos lo mejor, no solo de los militares que combatieron, sino también del pueblo, esto se pudo ver porque me consta, yo tengo años como para recordar, que la gente estaba muy emocionada y estaba eh, muy pendiente. Incluso la gente donaba cosas que algunas no servían, ni siquiera llegaron a los combatientes, les escribía cartas. Pero eso contrasta un poco con lo que pasó después. Eso es una experiencia que todos tenemos, que después de perdida la guerra es como que hubo una especie de consenso implícito de olvidarlo, y esto es muy duro, ¿no? No solo de olvidarlo, sino de decir estos tipos, por nosotros, los veteranos, son los locos de la guerra y cruzarse de vereda para no saludarnos o para no Bueno, esa es vernos. la última pregunta que nos queda en Y estos últimos minutos. ¿Cómo vivió usted incluso, la posguerra? y bueno, la posguerra se ha cobrado vidas, se ha cobrado fama y se ha cobrado mucho dolor, mucho padecimiento, mucha injusticia. La paradoja de que lo envidien por haber estado en la guerra, pero que no piensen que uno pasó por un campo de prisioneros. ¿Me explico? Es que es un poquito Que haya tenido que vivir la rendición, todo eso es muy doloroso. Y muy doloroso. a veces es Es una, como, es,
como una el mezcla de... fútbol, ¿no? Se juega un partido, si el equipo gana, es el mejor del mundo, pero si pierde, entonces es una silbatina. Hay un poco de, no bueno, sé, espíritu futbolero. El parecería futbolero, así de inmadurez, ¿no? De sí, sí, inmadurez. sí, Hay una constante en casi todos, o prácticamente, yo diría todos los entrevistados, que sienten que luego del regreso a la sociedad eh, quiso olvidarse como si fuera un mal sueño, y eso ha perjudicado mucho también, me parece a mí, el que ahora, recién después de tantos años, estemos recuperando esto que estamos haciendo, ¿no? Es decir, hablar de la sí, guerra, sí, sí, hablar realmente de lo que fue y sí. no quedarse con el bueno, perdimos. Así No, que no, en estos últimos minutos le quiero pedir un poco su opinión para cerrar sobre este final, que es abierto, ¿no? Porque, como usted dice, sí. todavía nos queda mucho. Bueno, Malvinas para mí es un faro que ilumina porque es una causa común, es a lo mejor la única que se pudo sentir y vivir como una causa superior a nosotros y capaz de aglutinarnos a todos tras un objetivo. Así es. Entonces, en ese sentido, es un faro para mí. Y por otro lado, es un acicate, un aliciente para hablar y para hablar y para hablar y hablar y hablar y enseñar a amar a la patria, enseñar a mirar a aquellos que son héroes. Ahora han hecho para identificar a los veteranos de guerra un DNI que es una estupidez satánica, porque dice héroe, excombatiente, héroe. Yo ni soy excombatiente ni soy héroe. Soy un veterano de guerra. Todos los que estuvimos en la guerra somos veteranos. Héroes son los que eventualmente se han destacado notablemente y sobre todo los que han ofrendado la vida por la patria. Esos son Personalmente los estoy de héroes. acuerdo con usted. Creo que hay un uso ligero del lenguaje, ¿no? Si todos Abusivo. son héroes, ninguno lo es. Sí. Entonces, la, Es una la, cosa abusiva. pareciera Sí. que un cierto criterio antimeritocrático hace que todas las personas, por el mero hecho de haber pisado, sean héroes, tanto el que realmente hizo un gran esfuerzo, salió herido o fue muerto, como el que hizo lo mínimo posible porque no quería hacer mucho más. Eh, y a mí me parece que esto de llamar héroes y mártires así no ayuda, no ayuda. Así como, para poner un caso muy actual, las víctimas del accidente de Ara San Juan. Sí. Yo, como cualquier argentino, lamento profundamente esas muertes. Creo que tiene que ser investigado qué le pasó al barco, por qué se hundió, qué responsabilidades hay. Todo eso me parece perfecto. Que le rindamos, digamos, un respeto a los muertos también, pero no se puede decir que sean héroes ni mártires. Fueron víctimas de un accidente, de la misma Sí. manera que puede haber De sido, un accidente o de un delito, de bueno, negligencia. o de un delito de negligencia, pero no eran héroes ni mártires en el sentido de haber luchado, porque me parece que es una manera abusiva de hablar y no ayuda. No sabía esto que usted me está diciendo, es una novedad que tenemos para nuestro público, que han hecho un documento de identidad que no es adecuado, y que realmente no ayuda a, a justipreciar a los que Ah, verdaderamente fueron héroes y que han recibido claro. medallas. Un gobierno, para hacer un poco de política o lo que sea, que olvide a los combatientes, como ha sucedido, desgraciadamente, me parece tan malo como hacer de eso una especie de culto que es excesivo. Ninguna de las dos cosas ayuda a la verdad histórica. Así que Para nada.
Me parece muy bien su observación. Pero nada, me parece que banaliza totalmente. Exactamente. Nosotros sabemos, Es como nosotros, hablar del holocausto, por cualquier cosa es un holocausto. Entonces eso sí, banaliza el auténtico holocausto, ¿no? En ese sentido, la comunidad tal judía cual. tiene razón, hay cosas que banalizan, ¿no? Así que, bueno, me parece muy interesante lo que usted nos ha dicho, esto al final, cuidado con banalizar, ¿no? Eh, Claro, y que, porque termina incomodando, claro, exacto, termina siendo no, incomoda al que le llaman héroe cuando uno sabe que no es no me siento un héroe. claro, ¿Eh? claro, está bien. Yo sé, sé cuáles Me son parece los magnífico lo que héroes. está diciendo, ¿no? Usted es modesto y no se siente un héroe, pero puede haber No, algún no, creído que se mareó porque vio el documento de identidad claro. donde lo No, llaman héroe y bueno, no, claro, no a mí ayuda. me da como me parece algo tan naif cuando veo los soldaditos que se ponen porque le dieron una medalla acá, otra allá, y uno parecen los generales coreanos, llenos de chapa, mucho metal, No, claro, pero es y, un exceso, es un claro, y exceso. por ahí es un recordatorio que le dieron en su pueblo o en el Hay cosas intendente, que son un o exceso. Tiene razón. claro, cosas. Bueno, Bueno, eso me parece naif, pero también gracias. Gracias es por un su poco, idea. Me parece de una modestia ejemplar, ¿no? Me parece de una modestia ejemplar. Aquí hubo personas que fueron entrevistadas y después de la entrevista me enteré que habían tenido galardones porque no lo dijeron. Así que me parece magnífico. Muchísimas gracias por esta presentación eh, que se va a subir a YouTube como todas las otras dentro de este dossier y bueno, esperamos tener la oportunidad de volver a reunir a un grupo de veteranos para ver los resultados de este dossier que está teniendo bastante éxito en el canal YouTube de la Fundación. Muchísimas bueno. gracias, Tomás.